Ya. Bueno, bienvenido al curso de Eximentes de Responsabilidad en el Sistema Jurídico Chileno, que es parte del Diplomado de Fundamentos del Derecho Penal y Desafíos Actuales de la Imputación. En este curso vamos a tratar las eximentes de responsabilidad en el ordenamiento jurídico chileno que se encuentran consagradas en el artículo 10 del Código Penal. En esta disposición podemos observar las principales eximentes de responsabilidad, las cuales serían el estado de necesidad, el miedo insuperable, la legítima defensa, entre otras. Considerando un esquema general, vamos a tratar estas eximentes. Si bien existen otras que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico penal, es importante tener una noción general de estas para poder comprender cómo se articulan y funcionan en el sistema jurídico, y así tener una plataforma conceptual que nos permita comprender cómo interactúan unas y otras en las resoluciones de casos concretos que se presentan ya en la jurisprudencia y también en la vida cotidiana, en el ejercicio de la práctica. Dentro de este contexto general, podemos ver que la primera eximente hace alusión al estado de necesidad. El estado de necesidad ya se contemplaba en el artículo 10, número 7 del Código Penal, el que, para evitar un mal, ejecuta un hecho que provoca un daño en la propiedad ajena, en el artículo 10, número 7. Una parte de la doctrina que adhiere también a la teoría de la diferenciación, que observa un efecto justificante y exculpante en el estado de necesidad, observa en este artículo 10, número 7, que permite afectar la propiedad ajena para evitar un mal grave, un estado de necesidad justificante. Y también observa un estado de necesidad exculpante en el artículo 10, número 11 del Código Penal. Esta disposición del artículo 10, número 11 es recientemente incorporada en el Código Penal chileno en el año 2010, con la ley 20.480, por el profesor Curi. Esta pretensión, no solamente dogmática, sino también el dar una respuesta a los casos de violencia intrafamiliar, en los cuales la mujer maltratada pone término a la vida del tirano familiar, dan origen a la incorporación de esta disposición en el ordenamiento jurídico chileno. El artículo 10, número 11 dispone el que para evitar un mal grave a su persona, derechos o los de un tercero, siempre y cuando se reúnen los siguientes requisitos. Obra para evitar este mal. Primero, la existencia de un peligro actual o inminente. Segundo, que el mal que se realiza sea en definitiva el medio menos lesivo o perjudicial para enfrentar esa situación de peligro. Tercero, que el mal provocado no sea sustancialmente superior al que se pretende evitar. Y cuarto, que el necesitado no haya generado la situación de peligro o tenga el deber de tolerarla. Todos estos requisitos van conformando aquellos que son parte de la naturaleza del estado de necesidad. La disposición del artículo 10, número 11, consagran cuáles serían estos requisitos, que se pueden observar de forma objetiva en la hipótesis o en la fenomenología que abarca la eximente de responsabilidad. Ahora, en comparación con el 10, número 7, se pueden observar los mismos requisitos. El único requisito que falta en el artículo 10, número 7, es efectivamente de forma expresa el hecho de que el necesitado no haya creado la situación de peligro o tenga el deber de tolerarla. Con todo, la dogmática más clásica, el profesor Alfredo Echeverri, el profesor Enrique Curi y otros también entre los que se puede contar al profesor Eduardo Novoa, ya consideraban dogmáticamente en el 10, número 7 de forma implícita, no explícita, el requisito cuarto que contempla el artículo 10, número 11 del Código Penal chileno. Pues bien, ¿cómo se puede definir el estado de necesidad? Hay muchas teorías que buscan definir el estado de necesidad. Se puede definir como un conflicto de intereses, donde hay una serie de bienes jurídicos en peligro y donde lamentablemente tendremos que sacrificar alguno de estos para que el resto no perezca. Esa es la conocida teoría del conflicto de interés que deriva de una filosofía hegeliana que podemos observar en los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel. En cuanto está en peligro la vida y se puede sacrificar la propiedad, obviamente hay que sacrificar la propiedad y dar lugar a la vida. La vida, en definitiva, tendría un valor infinito, porque da lugar al resto de los derechos. Bien, en ese contexto general,
podemos observar que esta sería una de las teorías, pero también existen otras teorías para explicar el estado de necesidad. Por ejemplo, el instinto de conservación. Habría una ley natural en la cual la conservación de la propia vida permitiría incluso terminar con la vida de otro inocente, lo cual es un problema sumamente difícil también de aplicar. O también la teoría de la inutilidad práctica de la pena, es decir, que en estas situaciones excepcionales de peligro, el ciudadano se ve obligado a infringir la ley, situación que no concurriría o no sucedería en la sociedad, en la vida diaria. Pues bien, se puede ver forzado a la comisión de un hecho ilícito que no cometería en circunstancias normales o de extrema necesidad. Bien, una vez descrito este panorama de lo que es el estado de necesidad, tenemos que explicar también la legítima defensa. La legítima defensa la podemos observar consagrada en el artículo 10, número 4. El 10, número 4 establece que los requisitos de esta eximente responsabilidad es la presencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y que exista falta de provocación previa por parte de la víctima ante la agresión del victimario. Podemos ver que existe un control hegemónico por parte de la doctrina, más bien clásico, en el cual se observa en la legítima defensa una contravención normativa al ordenamiento jurídico. El agresor hace una valoración negativa del ordenamiento que hace necesaria una repulsión de ese ataque por parte de la víctima. Ya esto consagra la vieja máxima que postulaba Werner. El derecho no debe ceder ante el injusto, que ha sido muy mal entendida esta fórmula porque pareciera ser que la legítima defensa no tiene restricciones de carácter ético, ¿ya? Pero podemos observar que el mismo legislador ya la contempla, que es la necesidad racional del medio empleado, que busca evitar excesos ya sea intensivos o extensivos. Extensivos una vez terminada la agresión ilegítima e intensivos en la proporcionalidad que se ejerce para repeler la agresión. Una agresión, en todo caso, que puede ser imputable al agresor, que genera una situación de peligro actual que debe confrontar la víctima. Ahora bien, podemos decir que esta es la fenomenología más bien clásica de la legítima defensa, la cual vamos a tratar en esta clase. Ahora, si queremos escapar de esos casos y ver desde el lado de la omisión, pueden haber otro tipo de situaciones que sería importante tratar. Sin embargo, para esto recomiendo también como bibliografía el trabajo del profesor Javier Willenmann, publicado en la revista Jusset Praxis el 2017, que hace referencia a la legítima defensa sin contención material, donde pueden observar esta problemática que va más allá de la fenomenología clásica que vamos a tratar en este caso. Es decir, una agresión que es imputable al agresor, una contravención normativa que hace necesaria esta repulsión por parte de la víctima. Bien, y dentro de estas causales que podemos observar que en estado de necesidad también podría tener un efecto justificante y también podría tener un efecto exculpante, justificante en el sentido de una norma permisiva que nos permita actuar frente a un peligro actual o inminente, es decir, ajustada a derecho, frente al efecto exculpante, es decir, una conducta antijurídica en la cual a la gente no se le puede exigir adecuar su comportamiento a la norma. Hacerlo sería exigirle un comportamiento supererogatorio, es decir, actuar como un héroe. Por eso se alude en el estado de necesidad exculpante al concepto de vis compulsiva, una situación extraordinaria en la cual, pese a que la gente tiene conocimiento de infringir la norma, no le puedo exigir adecuar su comportamiento a esta. Y después de eso tenemos otra eximente que tenemos que analizar, que es la del miedo insuperable. Esta eximente del miedo insuperable la observamos en el artículo 10, número 9 del Código Penal. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Como ya hemos observado en el tratamiento de la eximente durante el desarrollo de este curso, la posición de la cátedra es que la fuerza irresistible, según un sentido teleológico subjetivo, es decir, al seguir la interpretación del Código de Pacheco de 1848, tendría la característica de ser una vis absoluta, es decir, aquella fuerza que recae sobre la gente existiendo ausencia de acción,
lo que llevó en el año 95 en el Código Penal español a erradicar la fuerza irresistible. ¿Por qué se erradica esta fuerza irresistible? Es la pregunta. Bueno, pues bien, se erradica porque en definitiva serían casos extraordinariamente extraordinarios en los cuales habría ausencia de acción, por lo cual no sería necesario ni siquiera contemplar la fuerza irresistible en términos positivos y dejar subsistente solamente el miedo insuperable. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es el miedo insuperable? El miedo insuperable, en definitiva, nos permitiría explicar situaciones de exceso, ya sea en el estado de necesidad o en la legítima defensa, frente a la falta de la cláusula de subsidiariedad. ¿Cuál sería esta cláusula de subsidiariedad del estado de necesidad? La selección del medio menos lesivo para enfrentar el peligro, o también el miedo insuperable nos podría explicar los excesos por arrebatos asténicos frente a la agresión que debe enfrentar la víctima. Esta interpretación ya se observa en el ordenamiento jurídico alemán, por ejemplo, respecto de la legítima defensa. Podemos ver que frente al exceso por un arrebato asténico, podríamos observar el miedo insuperable que operaría según los términos del parágrafo 33 del StGB, que es el Código Penal alemán. Ahora la pregunta es si este miedo insuperable se puede aplicar por analogía en el caso del estado de necesidad frente a la falta de esta cláusula de subsidiariedad, es decir, la selección del medio menos lesivo. Y por eso la doctrina ya empieza a observar el desarrollo de un impulso, la teoría del impulso irresistible, que ya podemos observar en los trabajos de Labatut, Glena. Gustavo Labatut Glena ya planteaba eso, que hay un impulso irresistible que de un menor grado de perturbación llega finalmente a la inimputabilidad, pasando por un trastorno de apreciación de la realidad, un trastorno de menor intensidad, un trastorno del sentido de la realidad y finalmente un trastorno del juicio de realidad. Es decir, un estado psicótico, donde no puedo distinguir lo real de lo irreal. En cambio, en el miedo insuperable puedo distinguir lo real de lo irreal. Hay un trastorno del sentido de la realidad. Ejemplos de estos tipos de trastornos, que ya vamos a ver a continuación. El conocido caso de Karina Sepúlveda. Si bien ella no se encontraba bajo el síndrome de la mujer maltratada, estos tipos de casos, los cuales están relacionados al tiranicidio, es decir, aquella mujer brutalmente maltratada por más de 20 años, en la cual no existe otra alternativa para evitar este peligro inminente, es decir, latente durante el transcurso del tiempo, que matar al tirano mientras duerme, son casos en los cuales podemos observar esta problemática. Leonard Walker descubre en definitiva que aquellas mujeres que se encuentran en estas situaciones de violencia desarrollan un estado de desesperanza aprendida. Y esa desesperanza aprendida, producto del maltrato físico, lleva a estas mujeres a no denunciar estos hechos de violencia ante la autoridad. Es por eso que se observa una vinculación del síndrome de la mujer maltratada a un trastorno de estrés postraumático, que si bien no es un trastorno de tipo psicótico, donde el sujeto no puede distinguir lo real de lo irreal, es una afectación grave del sentido de la realidad, en definitiva, respecto a aquella mujer que reacciona en contra del tirano. Entonces ya podemos ver una articulación general de estas eximentes, que nos permite entender y tener una plataforma conceptual en torno a las eximentes de responsabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de las causales de justificación, tenemos que observar que existen diferentes niveles de justificación. Todas estas se consagran en torno al principio del interés preponderante, lo cual nos conecta con una de las teorías del estado de necesidad, que es la teoría del conflicto de intereses. A diario tenemos conflictos de intereses, donde el legislador o el juez va a determinar cuál es el interés que debe prevalecer, en este caso ante una situación de peligro o una agresión ilegítima. Este principio del interés preponderante se encuentra consagrado en el artículo 10, número 10. El ejercicio legítimo de un derecho, deber u oficio o cargo. ¿Esa norma nos dice algo por sí misma? Realmente es difícil que nos diga algo por sí misma. Necesita de un complemento, necesita de otras normas que nos diga cómo se ejerce ese derecho, interés, ejercicio o cargo. La norma en sí misma sería tautológica,
porque lo único que nos dice, es decir, un círculo hermenéutico cerrado en sí mismo, lo único que nos dice es que puedo ejercer un interés, un derecho, etc. Pero, ¿qué es lo que no nos dice? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles serían los requisitos? Por eso requiere un complemento. ¿Cuál es el sentido entonces de mantener una norma como el 10 número 10 en el Código Penal chileno? El sentido es materializar el principio del interés preponderante a través de una regla general de construcción de las causales de justificación. Posteriormente tendríamos un primer nivel de mayor abstracción, donde encontraríamos el estado de necesidad. El estado de necesidad podríamos decir que es una de las normas más abstractas. ¿Por qué? Porque el primero de sus requisitos es un peligro actual, ya sea presente o inminente durante el transcurso del tiempo. En un segundo nivel, en el plano de la justificación, encontraríamos la legítima defensa. Es un caso más bien particular, una agresión ilegítima. La resolución de estos casos puede ser que no sea tan compleja como el estado de necesidad, porque cuando hablamos de peligro, el peligro puede generarse de diferentes aristas o perspectivas. Y también dentro de este segundo nivel podríamos observar lo que se denomina en la doctrina alemana el estado de necesidad defensivo y el estado de necesidad agresivo. Estado de necesidad defensivo, cuando en definitiva el mal recae sobre aquella fuente de peligro que lo genera. Y con esto evito un mal grave a la propiedad. Y en el agresivo, el mal recae sobre aquello que no es la fuente de peligro, para evitar un mal grave a la propiedad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué digo propiedad? Porque la formulación original de este estado de necesidad defensivo y agresivo que toma la doctrina chilena se encuentra en el BGB, es decir, en el Código Civil alemán, que solamente contemplaba la lesión de la propiedad. Ahora bien, ¿cómo y por qué se comienza a aplicar en materia penal? Porque se aplica de forma analógica al parágrafo 34 del StGB, que es el Código Penal alemán, en estado de necesidad justificante. Pero ahora no solamente respecto del bien propiedad, sino que también respecto del bien jurídico vida. Sin embargo, esta aplicación analógica puede conllevar problemas. Por ejemplo, ¿cuándo termino con la vida de un inocente que se transforma en una amenaza para mí? Y eso no afecta la dignidad humana, que nos vincula también con la materia de principios que ya hemos visto durante el diplomado. En el primer curso, Principios del Derecho Penal, podemos ver que hay tres principios fundamentales: el principio de legalidad, el principio de seguridad y el principio de la dignidad humana. ¿Cómo puedo dar respuesta a esa problemática? Que es algo sumamente difícil de responder y que tenemos que enfrentar a la hora de resolver casos extremos como los de la necesidad. Bien, entonces ya considerando toda esta estructura, y que estaría sustentada la justificación dentro de lo que se conoce como el principio del interés preponderante, tenemos que articular estas normas. Pero ¿cómo se da esa articulación? Esa articulación se da a través del concepto de imputación. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un ejemplo práctico para diferenciar el estado de necesidad agresivo del defensivo? Sí, muy bien. Por ejemplo, en clases vimos uno que se da en Chile, aunque no se aplica el estado de necesidad defensivo. Aquel cerdo que entra a mi propiedad y se come, en definitiva, la plantación, o se come también el producto o la cosecha. En definitiva, él se transforma en una fuente que genera un daño patrimonial. Y la pregunta es si puedo matar a ese cerdo si ya he tomado todas las medidas posibles y le he dicho al dueño del cerdo que en definitiva pasa a mi propiedad y la lesiona. En Chile ese caso se dio y la discusión del tribunal era si era una hipótesis de legítima defensa. En primera instancia se dijo legítima defensa, pero la legítima defensa, si bien hace bastante tiempo se consideraba respecto de la salvación o la protección de la propiedad, con el paso del tiempo solamente se reconoce respecto de la agresión de un humano. ¿Ya? En el tiempo de Covarrubias ya podemos empezar a observar en la escolástica ese cambio. Pues bien, en el caso chileno, en primera instancia se determina legítima defensa. Sin embargo, finalmente la Corte Suprema dice que esto pareciera ser más bien un caso de estado de necesidad.
pero nuestro Código Civil chileno no reconoce la figura del estado de necesidad defensivo. ¿Por qué se comienza a hablar de estado de necesidad defensivo o agresivo en Chile? Se comienza a hablar porque la mayoría de los penalistas chilenos tienen una formación dogmática jurídica alemana y comienzan a utilizar esto en diversos casos, como por ejemplo puede ser en materia de aborto o otro tipo de bienes jurídicos que son diferentes de la propiedad. Pero ahí tenemos un caso concreto de un estado de necesidad defensivo. Fuente de peligro para mi propiedad y destruyo en definitiva la vida de este animal. Termino con la vida de este animal, que es la fuente de peligro, recae sobre la fuente. Pero vamos al estado de necesidad agresivo. Alguien se ve afectado que no genera la fuente de peligro, ¿cierto? Y por solidaridad, en definitiva, que sería una solidaridad más bien de mínimos, no de máximos, en ese caso podríamos ver que alguien se vería afectado y no genera esa fuente de peligro. Supongamos que un amigo mío se está ahogando en un lago y veo que el vecino tiene un bote o una lancha con el cual puedo rescatar a mi amigo. Y este se opone y me dice, no, no puedes llevarte la lancha, y yo me la llevo y salvo a mi amigo. Afecto su propiedad, ¿o no? En cierta forma dispongo de un bien, el cual no estoy autorizado, contra la voluntad de ese vecino. Y la pregunta es, ¿ese vecino genera la fuente de peligro, no? No, ¿te fijas, o no? Entonces aquí podemos ver con dos ejemplos concretos la diferencia entre un estado de necesidad defensivo y uno agresivo. Podemos observar que en el defensivo el peligro recae sobre la fuente del peligro, o sea, sobre aquello que genera la fuente de peligro. Ahora, ¿se puede llevar esto a otros bienes jurídicos como la vida? Y esa es la pregunta. Porque en realidad hay una indeterminación semántica en el concepto de peligro. Porque si yo quiero determinar que alguien genera un peligro, tengo que imputarlo. ¿Cómo se determina en definitiva esta imputación? Hay dos grandes elementos, como hemos visto en el curso de imputación del profesor Pablo Sánchez Hostis, que son relevantes a la hora de determinar la imputación. Uno es el control de la situación y también el conocimiento. El conocimiento sería equivalente al dolo. Y el control de la situación sería equivalente ¿a qué cosa? Al primer nivel de imputación, es decir, una imputación fáctica. Pero también esta imputación fáctica requiere un segundo nivel, que es una imputación jurídica. Es decir, que el sujeto, pudiendo adecuar su comportamiento a la norma, decide no hacerlo, sin estar bajo una hipótesis de vis compulsiva o de inexigibilidad, como sería el caso de un estado de necesidad exculpante o coactivo, o de miedo insuperable. ¿Te fijas o no? ¿Qué hace el miedo insuperable, el estado de necesidad exculpante y la hipótesis de vis compulsiva? Lo que hacen en definitiva es excluir la voluntariedad, es decir, el mínimo de libertad que requiero para poder optar de forma adecuada. En este caso me veo coaccionado a actuar contra el ordenamiento jurídico porque estoy ante una situación de peligro actual o inminente, estoy ante una situación de miedo insuperable, es decir, un peligro actual o inminente, o una agresión ilegítima que provoca este trastorno del sentido de la realidad, o estoy más bien en un parámetro de la conocido como la inexigibilidad o principio de inexigibilidad. ¿Te fijas o no? Que excluiría esta imputación de segundo nivel, o también conocida como imputación jurídica o imputatio juris. Bien. Muy interesante la pregunta porque es clave esa diferencia. Entonces creo que se entiende la diferencia y puede ser un poco compleja e incluso ajena tal vez a la jerga jurídica nacional. Bien, considerando todo esto, entonces las figuras que ya hemos tratado y la descripción general del estado de necesidad, la legítima defensa, el miedo insuperable, tenemos que ver su articulación. Y esta articulación no se puede entender si es que no tenemos una noción general de lo que es la imputación y dónde se encontrarían cada una de estas normas que contempla también el ordenamiento jurídico. Hay que distinguir entre reglas de imputación y reglas de conducta. Pues bien, las reglas de imputación sería la imputación fáctica y la imputación jurídica. En la imputación fáctica tengo un control de la situación. El sujeto interviene en un proceso causal en el cual controla la situación. Es decir, que no está en una hipótesis de vis absoluta, en la cual es un instrumento
de otro que ejerce una fuerza sobre él, o tampoco se encuentra en una hipótesis de error de tipo, es decir, que sencillamente no conoce cuáles serían las consecuencias de ese actuar. Lo que en doctrina se conoce aquel error que recae sobre los elementos constitutivos del tipo. Si yo tengo control de la situación, es decir, que intervengo en este proceso causal, tengo control de la situación, posteriormente viene una segunda fase, que no es parte de la imputación, que es la valoración del hecho conforme a la norma, o también conocido como applicatio legis ad factum, ¿cierto? Que hemos determinado en el segundo curso del diplomado. Aquí es donde uno observa las causales de justificación, operan en este plano. Pero también hay otras reglas que pueden excluir la aplicación de una causal de justificación. Por ejemplo, las normas prohibitivas. O también pueden existir normas prescriptivas, es decir, que establecen un deber de actuar, que pueden también conllevar la responsabilidad. Puede ser que opere una norma prohibitiva, por ejemplo, el hecho de matar a otro. Pero ese matar a otro podría estar contemplado dentro de una norma permisiva. ¿Cuál podría ser esta? La legítima defensa. Si ese matar está amparado por los requisitos de la legítima defensa, es decir, por los requisitos del artículo 10, número 4, una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación previa. Si es que fuera así, se llega, en definitiva, a aplicar una norma permisiva y en la imputación jurídica podríamos hacer un juicio de mérito, no de demérito, es decir, que hay una conducta más bien virtuosa. Así es, porque el derecho me autoriza, en definitiva el derecho no debe ceder ante el injusto, me autoriza. Toda vez que esta legítima defensa sea idónea, es decir, adecuada para confrontar la agresión ilegítima y también sea necesaria, es decir, el medio menos lesivo para poder repeler, en definitiva, este ataque. Si yo no puedo comprender estas características de la imputación, que sería más bien una imputación ordinaria, es difícil poder entender cómo operan y cómo se relacionan las eximentes de responsabilidad. Pues bien, vamos a dar por supuesto que en este caso no se ampara ese matar a otro bajo las condiciones de la legítima defensa. ¿Qué procede en ese caso? La imputación jurídica. ¿Y cuál es la pregunta que tengo que hacer en este juicio de reprochabilidad o de atribución de responsabilidad para que sea un juicio de mérito? Es decir, que el sujeto, pudiendo adecuar su comportamiento a la norma, decide no hacerlo. Es decir, que tiene un conocimiento pleno, un dolo, respecto de esa infracción normativa, sin ser la exigencia supererogatoria. Es decir, no le estoy exigiendo, en definitiva, adecuar su comportamiento a la norma en una situación extraordinaria. ¿Cuál podría ser esta situación extraordinaria? Una situación de necesidad. ¿Se fijan o no? Y en esta arista hay ciertas normas que excluyen la imputación jurídica. Por ejemplo, una de ellas sería el estado de necesidad exculpante, el miedo insuperable, que serían situaciones de vis compulsiva que excluirían la imputación jurídica. Pero el comportamiento no deja de ser antijurídico. Sería una conducta típica y antijurídica. Es decir, que estaríamos en presencia de un injusto, el cual no podemos imputar jurídicamente porque se encontraría la gente bajo una situación de vis compulsiva. También excluye la imputación jurídica ¿qué tipo de error? El error de prohibición, en el cual el agente actúa bajo la idea o la creencia de que su comportamiento se encuentra ajustado a la norma o no se encuentra prohibido por esta, pero sí lo está. Y en ese caso podemos observar que el error de prohibición se encontraría en este lugar y excluiría, en definitiva, la imputación jurídica. Ahora, a modo de repaso, el error de prohibición y el error de tipo puede tener un efecto vencible o invencible. Si es invencible, excluye el dolo y la culpa, y si es vencible, subsiste la imprudencia. Y si subsiste la imprudencia, eso no nos lleva a una imputación ordinaria, sino más bien a una imputación extraordinaria. La inevitabilidad de lo evitable, dirían algunos de la doctrina. La inevitabilidad de lo evitable, donde hay normas secundarias que operan o normas de incumbencia en las cuales puedo atribuir extraordinariamente responsabilidad, lo cual nos vincula a algo conocido como la actio liberi in causa, es decir, el acto libre en la causa, que sería un criterio de imputación extraordinario, no ordinario.
vinculado generalmente o por parte de la doctrina a la imprudencia. Bien, entonces tenemos que observar que aquí es donde operan las normas permisivas y podemos determinar frente a un control de la situación si es que ese comportamiento se ajusta o no a alguna de las normas que hemos enunciado, ya sea el estado de necesidad justificante o también la legítima defensa. Dentro de la literatura también podemos observar que algunos como Rushka hablan en esta fase del hexágono deóntico, que nos permite hacer una serie de relaciones lógicas para poder comprender si es que efectivamente el comportamiento se ajusta o no a la norma, ¿ya? Eso también lo puedo recomendar como una literatura o una bibliografía necesaria para poder complementar cómo determinar si es que concurre o no una causa de justificación en la fase de valoración del hecho conforme a la norma. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta? Entonces podemos observar que la imputación tiene dos elementos: control de la situación y conocimiento. Y ese conocimiento es relativo al dolo. ¿Bien? Por eso, ¿sí? Sí. La vis compulsiva estaría en la imputación jurídica. Así es, la vis compulsiva sería una situación que excluye la imputación jurídica. Así es, muy bien. Porque en el fondo hay un conocimiento. Sí, hay una situación excepcional. Sí, hay una situación excepcional en la cual podemos observar que la gente que se encuentra bajo esta situación de vis compulsiva no puede ajustar su comportamiento a la norma. Y en cambio, la vis absoluta, ¿dónde se encontraría? Así es. Y excluiría la imputación fáctica, porque no hay control de esa situación. Si yo te tomo y te empujo contra un ventanal, ¿tú respondes del delito de daño? No. El que responde del delito de daño soy yo. Yo tengo control de la situación. Te utilizo a ti como un instrumento. Tú estás bajo una hipótesis de vis absoluta. O sea, no hay volición. No existe el mínimo de libertad para poder optar. En cambio, en la imputación jurídica tenemos voluntariedad, es decir, un mínimo de libertad que nos permite optar. Optar conforme al ordenamiento, que sería supererogatorio en un caso de vis compulsiva, o no actuar conforme al ordenamiento. ¿Te fijas o no? Pero no es que siempre la vis compulsiva esté en la imputación jurídica. Si no está la vis compulsiva, hay voluntariedad. Puede optar conforme al ordenamiento, pero decide no hacerlo. Y tiene conocimiento que está actuando contra el ordenamiento jurídico. ¿Te fijas o no? Porque el dolo es conocimiento. Entonces, este ejercicio es muy importante. Es muy importante. E incluso, ¿qué sucedería en este caso? En mi caso, yo tendría control de la situación, después tendríamos que analizar la valoración del hecho, es decir, del factum. Tengo control de la situación y hay un hecho, un factum, que es lo primero, ¿cierto? Y después de eso tengo que valorar si el hecho de empujarte a ti se subsume bajo un tipo penal. ¿Cuáles serían las normas que pueden concurrir acá? El delito de lesiones, ¿o no? Artículo 397, lesiones simplemente graves, lesiones menos graves, 399, tendremos que ver, ¿o no? La distinción con las lesiones graves gravísimas del Código Penal. El delito de daños también a la propiedad ajena, ¿no? Y hay un concurso normativo que tendremos que resolver, pero viene con posterioridad, es decir, en la fase de valoración del hecho conforme a la norma. En esa fase viene, después de la imputación fáctica. Y eso no está muy claro en la doctrina. Entonces es muy importante tener esta claridad conceptual, porque si no podemos divagar y no saber cómo opera la imputación. ¿Se fijan? Entonces, acá tendremos que determinar, bien, ese empujar a otro, ¿se encontraba amparado por una norma permisiva o no? No se encontraba amparado por una norma permisiva, salvo que fuera una hipótesis de legítima defensa, pero si el ciudadano está mirando en definitiva el paisaje y se le empuja contra ese ventanal, en realidad no hay una norma permisiva, ¿te fijas o no? No va a ser un comportamiento en la imputación jurídica de mérito, sino que más bien va a ser de demérito. ¿Estoy en una situación de vis compulsiva, de estado de necesidad, de peligro? ¿Estás escapando de un edificio en llamas? No, ¿o no? Porque si estuviera en un edificio en llamas, podría empezar a plantear que había un estado de necesidad más bien exculpante que permitiría, en definitiva, no sancionar, en este caso en particular,
porque exigirle actuar conforme al ordenamiento sería supererogatorio. ¿Te fijas, no? Actuar como un héroe. Pero como no ese es el caso, entonces puedo decir que hay un demérito en ese comportamiento y ya tengo las tres fases: imputación fáctica e imputación jurídica. ¿Te fijas, no? Entonces tengo reglas de imputación fáctica, imputación jurídica, y aquí tenemos reglas de conducta que establece el legislador. Pero lo primero que tengo que determinar es el factum, si es que hay un hecho, si es que hay control o no de la situación. Eso es lo primero que tengo que determinar. ¿Queda claro esta figura? Porque es muy importante entenderla. Muchas veces no tenemos el tiempo de poder reparar en el concepto. Se lee el manual, pero no se puede reparar en esta estructura. Y es muy clave, es muy importante. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya viene de Aristóteles, se desarrolla en la escolástica y también con posterioridad se pueden observar que estas categorías van tomando fuerza en el modelo kantiano, también en Feuerbach y una serie de autores, también incluso Daries, con posterioridad, que van desarrollando estas categorías que subsisten hasta el día de hoy. Ruska no descubre esto, no crea estas categorías. Muchas personas creen que él crea estas categorías de imputación ordinaria, extraordinaria, etc. Pero él lo descubre a través de un trabajo filológico, que no es el gusto de lo antiguo por lo antiguo, sino que más bien es una estructura realmente analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que se preocupa por la pureza conceptual y siendo coherente con una tradición moral clásica, obviamente, pero siendo coherente con nuestras mismas categorías de imputación. Y eso es muy importante tenerlo en claro a la hora de litigar. ¿Cómo opero? ¿Cómo opera la mecánica también en la forma de resolución de un caso concreto? Primero que nada, imputación fáctica. Posterior a eso, valoración del hecho conforme a la norma, que no es una segunda fase de valoración, que no es parte de la imputación. Y finalmente, imputación jurídica. ¿Puede el sujeto no adecuar el comportamiento a la norma? ¿Está en una situación de inexigibilidad, de vis compulsiva, que excluye en definitiva esa imputación jurídica? ¿Te fijas o no? Y en realidad esto lo sabemos, pero cuesta ponerlo en orden. Y yo creo que este esquema es lo que tiene que tender, a lo que debe tender la dogmática. En definitiva, ¿a qué se entiende por imputación? ¿Qué es lo que se comprende por imputación? Y hay dos hechos básicos: control de la situación y conocimiento. En eso se puede sintetizar, como lo ha hecho el profesor Pablo Sánchez Ortiz en el segundo curso de este diplomado, sintetiza de forma clara cuáles serían esos elementos de la imputación. Bien. Ahora vamos a la articulación, pero vamos a la articulación a través de casos más bien concretos. Aquí podemos observar tres imágenes que son sumamente interesantes y nos van a permitir observar un poco cuál es esta articulación entre el miedo insuperable, la legítima defensa del estado de necesidad, que ya hemos comentado, ¿cierto? Podemos observar en el Código Penal alemán que hay una relación entre la legítima defensa y el miedo insuperable frente a los excesos de la legítima defensa. Parágrafo 33 del Código Penal alemán. Pero ¿qué pasa con el estado de necesidad? Y ahí la doctrina, si bien no hay casos prácticos en Alemania, la pregunta es, ¿qué hace la doctrina? Si se puede aplicar por analogía o no el miedo insuperable en casos ya sea de estado de necesidad defensivo, ya sea de estado de necesidad justificante o exculpante, el miedo insuperable. Y ahí hay una división doctrinal. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Bien? Por eso no es pacífica la discusión de la aplicación del miedo insuperable en estado de necesidad frente al no cumplimiento de la cláusula de subsidiariedad que sea unánime. ¿Ya? La cátedra asumió una posición de que sí es posible, asume la posición de que sí es posible, pero no toda la doctrina comparte eso. Pero la pregunta es otra: ¿cómo en definitiva se pueden articular estas eximentes sin afectar el principio de no contradicción? Porque dos eximentes no pueden ser y no ser a la vez. ¿Cómo dos eximentes van a cumplir exactamente la misma función? ¿Cuál es el sentido de que esté, en definitiva, si no hay una relación género-especie, por ejemplo, del 10 número 10 en referencia a la otra, de que subsista en el Código Penal? ¿Cuál es el sentido? ¿Se fijan o no? Es un problema de seguridad jurídica. Y ahí es donde nuestra jurisprudencia realmente pareciera ser caótica, porque algunas veces, como hemos visto en el desarrollo del curso, consideran hipótesis de estado de necesidad en la fuerza irresistible antes de la formulación del 10 número 11,
porque no teníamos un 10 número 11. Y como no teníamos un 10 número 11, se resolvían estos problemas a través del miedo insuperable o a través de la fuerza irresistible. Pero si queremos entregar una interpretación coherente, tenemos que determinar de una forma segura cuál es la diferencia entre una y otra. Y aquí uno puede utilizar una teoría de conjuntos. Podría observar a cada una de estas eximentes como conjuntos que tienen ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Y ya el mismo legislador lo establece. ¿Cuáles son los elementos del estado de necesidad? Una situación de peligro actual o inminente, en la cual no existe otro medio menos lesivo para enfrentar o menos perjudicial para enfrentar la situación de peligro, donde el mal causado no sea sustancialmente superior al que se pretende evitar, y el cuarto, que el necesitado no haya generado la situación de peligro o tenga el deber de tolerarla. Entonces tenemos un estado de necesidad. Bien, ¿qué comparte con el miedo insuperable? La situación de peligro actual o inminente. Eso ya lo reconoce incluso la dogmática nacional más clásica en la elaboración del Código Penal tipo para Iberoamérica. Ya podemos observar esa doctrina que no es nada nuevo. Pero tendríamos que agregar cuál es el elemento diferenciador. Si creemos que el miedo insuperable es igual al estado de necesidad, ¿cuál es el sentido de tener el miedo insuperable? Y yo creo que el sentido está más bien en que hay situaciones de peligro en las cuales tú no le puedes exigir a la gente adecuar su comportamiento a la cláusula de subsidiariedad, es decir, la selección del medio lesivo. ¿Cuál sería ese caso o uno de esos casos? Por ejemplo, el síndrome de la mujer maltratada. Tienes a una mujer gravemente afectada por una situación de violencia brutal. ¿Cómo le puedes pedir que denuncie estos hechos a la autoridad si se encuentra bajo un trastorno de estrés postraumático o un trastorno del sentido de la realidad? No lo puedo hacer. Entonces tiene mucho sentido el entender que el elemento que hace interferencia, es decir, no superposición total, porque si existe superposición total sería lo mismo y no tendría sentido y afecta el principio de no contradicción, en un margen de oposición lógica. Entonces, ¿cuál es el elemento común? El peligro actual o inminente. Bien, pero ¿qué tiene el miedo insuperable que no tiene el estado de necesidad? Algo que nos permite explicar por qué la gente no puede cumplir con la cláusula de subsidiariedad, es decir, la selección del medio menos lesivo o perjudicial. Ahora, bien, ¿y qué pasa con la legítima defensa? ¿Cómo entra en juego o cómo se articula? ¿Cómo entra en juego con esto? Bueno, la agresión ilegítima, ¿lo comparte con el miedo insuperable? Sí. ¿Pero comparte en definitiva con el miedo insuperable el trastorno? No. Porque puede ser que yo vaya a Vietnam, tenga un trastorno de estrés postraumático por las situaciones de guerras que no sucedió y que yo distinga lo real de lo irreal y una persona me agreda y yo lo apuñale reiteradas veces, ya no siendo necesario para repeler el ataque, porque tengo un flashback que me recuerda el episodio traumático de haber estado en esa guerra, ¿o no? Así es. Y no sería lo mismo o la misma exigencia para otro que no haya estado en ese evento traumático, ¿se fijan? Entonces, el miedo insuperable con la legítima defensa, ¿qué comparten? La agresión ilegítima. ¿Pero comparten la necesidad racional del medio empleado? No, porque hay un trastorno del sentido de la realidad que explica en definitiva esta interacción, esta articulación, esta forma de interferencia, pero no de superposición. No son lo mismo. El código alemán lo hace de forma clara, parágrafo 33, en referencia al de la legítima defensa. ¿Se fijan o no? Pero ¿qué pasa con el estado de necesidad? Esa es la pregunta. ¿Se puede o no aplicar por analogía? Yo creo que sí se puede aplicar, frente a la falta de una cláusula de subsidiariedad. Ahora, en Alemania no vemos un caso en el cual se haya dado esta discusión, pero sí lo tenemos en Chile, que es un caso especialmente interesante que vamos a analizar con mayor profundidad, que es el caso de Karina Sepúlveda, que tuvo que enfrentar el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto el 17 de enero del 2013, que es un caso sumamente complejo, sumamente difícil, pero uno puede ver la dificultad que hay, incluso en los litigantes, la defensa, en su alegato de apertura. Dice, esta situación podría ser parte del estado de necesidad o del miedo insuperable. Pero si te fijas, en el sistema norteamericano yo voy por una línea. En Estados Unidos estas situaciones no pueden ser subsumidas bajo la legítima defensa
ni tampoco bajo su figura de duress o la idea de una coacción. Es difícil verlo. ¿Qué es lo que tienen como línea de defensa? El síndrome de la mujer maltratada. Y de hecho, en el caso de Judy Norman, que fue un caso bien polémico, no se pudo aplicar, que era una situación también de maltrato, etcétera, en la cual ella se lleva a los hijos de la casa y finalmente compra un rifle y mata al marido. En ese caso, ella dio aviso a la autoridad dijo que no podía hacer nada y fue condenada a 6 años de privación de libertad, ¿ya? A través de la figura manslaughter. Pero ¿qué es lo que podemos observar ahí? Que efectivamente hay un problema. ¿Cómo se responde a estos casos? Y yo creo que la forma de verlo es que hay un elemento que interfiere, pero de la misma forma en que sucede con la legítima defensa, eso también se puede aplicar de forma analógica al estado de necesidad. Bien, dicho esto y esta descripción general de la articulación, tenemos que ver algunos comentarios que son interesantes, que son casos más bien históricos propios del estado de necesidad, que también ponen en juego un poco lo que ya hemos estado comentando. Cómo opera el estado de necesidad, qué bienes jurídicos puede afectar y cómo se puede resolver eso dentro de la dogmática. Aquí podemos observar un cuadro, y este cuadro es del pintor Géricault, ¿ya? Pintado alrededor de 1818-1819, fue un ícono del romanticismo francés. Y Géricault, ¿qué es lo que escribe acá? Una situación trágica, sumamente trágica, en la cual se da un naufragio, el naufragio de la Medusa, en el cual 147 individuos quedaron a la deriva en una balsa. Se demoraron 13 días en rescatarlo. El caso fue conocido a nivel internacional, porque sobre todo fue negligencia del capitán del barco, de esta embarcación francesa, el cual por negligencia llevó a esta situación y que estaba bajo la autoridad monárquica de esa época de Luis XVIII. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Quedaron a la deriva y se empieza a vivir una situación lamentable. El hambre, la deshidratación, la locura, aparte de eso, el canibalismo y también la antropofagia. Una situación dramática. En este caso, ninguno de ellos fue juzgado por la situación. No fue al sistema judicial. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si un caso de estos va al sistema judicial? Y hay uno que sí fue en 1884, en el verano de 1884, que es el caso de la Millonette, conocido caso, en el cual un yate, la Millonette, que se dirigía desde Southampton a Australia, el 14 de mayo de 1884, también sufre la misma situación. Vive una tormenta muy violenta, quedando a la deriva la tripulación, a 1.600 millas del Cabo de Buena Esperanza. Y esto sucede, esta tormenta violenta, el 5 de julio de 1884. ¿Quiénes componen la tripulación? Primero el capitán, que es Dudley, también el piloto de la nave, que es Stephens, también ahí tenemos a un marinero, que es Brooks, y también tenemos al grumete de tan solo 18 años, que es Parker. La misma situación de deshidratación. Bueno, tenían 2 latas de conserva. Y estas 2 latas de conserva que tenían alrededor de un peso creo que de 2 libras, les permite mantenerse. Al cuarto día encuentran una tortuga y pueden devorarla y subsistir hasta el día 12. Y después de eso, ¿qué sucede? Empieza el dolor, la angustia, el hambre. 17º día, deciden aplicar la ley del mar. ¿Cuál es la ley del mar? Tenemos que decidir quién de nosotros debe entregar su vida para que el resto pueda alimentarse de su carne y sobrevivir. Juegan a este juego y pierde Parker, el grumete, es decir, el más débil. Pero obviamente que no quería morir y por ende no quería ser devorado por el resto de la tripulación y desisten en esa idea. A Parker se le advierte, no debe tomar agua del mar. Pero Parker, no haciendo caso a la instrucción, decide tomar agua del mar.
¿Cuál es el efecto? Deshidratación, fiebre, queda sumamente afectado. 18º día, Dudley y Stephens deciden que alguien tiene que morir para que puedan alimentarse y nutrirse de la carne y de la sangre de esa persona. Brooks decide no participar, porque él, si se encontrara en la misma situación del más débil, que en este caso pensaban o no matar al grumete, él no participaría en una situación así porque no le gustaría que hicieran eso con él, si él se encontrara en esa situación de debilidad. Dudley y Stephens, ¿qué argumentan? Bueno, tenemos señora, hijos, obviamente que él es una persona que no tiene esas responsabilidades, es lógico, al ser más débil e irremediablemente va a morir, tiene fiebre, hay que terminar con la vida del grumete. Brooks no participa en el acto homicida, sin embargo, Dudley decide, junto con Stephens, terminar con la vida del grumete y apuñala en la garganta a Parker. Finalmente, todos, incluso Brooks, tienen participación en este horrible festín. Finalmente, el día 20, son rescatados por una embarcación alemana que los ve sumamente afligidos, deshidratados, etc., y logran salvarse. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en este caso? Y este caso fue a un tribunal, que fue el Tribunal Superior de Londres. Entonces, ¿qué harían ustedes en este caso? Veamos un artículo, como el artículo 10, número 11. El 10, número 11 permite afectar cualquier bien jurídico, ¿no? ¿Sí? Porque el 10, número 7 lo restringe a la propiedad ajena. Pero el 10, número 11, ¿qué nos dice? El que obra para evitar un mal grave a su persona, derecho o los de un tercero, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias. ¿Limita el bien jurídico que se puede afectar o no? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Hay una situación de peligro actual o inminente, ¿no? Vamos a morir, deshidratados. Selección del medio menos lesivo. Pregunta. Que el mal no sea sustancialmente superior al que se pretende evitar. Y finalmente, que yo no haya provocado la situación de necesidad. Fue una tormenta violenta. En este caso no fue como en la Medusa, que fue una negligencia del capitán. Aquí fue una tormenta violenta, que no podía imputarse a ninguno de ellos, ni al capitán ni al piloto. Son riesgos que suceden. Es un riesgo permitido dentro de la actividad. Entonces, un caso dramático, un caso complejo de cómo se resuelve esto. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, cuando uno se hace la pregunta del estado de necesidad, tiene que ver la formulación. ¿Qué es evitar un mal? ¿Cómo pondero males o intereses? La palabra mal es un concepto jurídico indeterminado. Hay conceptos que uno puede observar descriptivos que son de fácil interpretación. Por ejemplo, el matar a otro. Por lo menos, si no es en materia de trasplante de órganos, podríamos decir que es más o menos sencillo, ¿no? Que en definitiva terminar con las funciones respiratorias y circulatorias de otro individuo. Podríamos ver conceptos más bien normativos, por ejemplo, como en el caso del aborto causado por situación de fuerza o violencia. Pero la violencia, ¿cómo puede ser provocada? ¿Solamente en términos físicos o también psicológicos? Bueno, hay una división doctrinal, ¿se fijan o no? Un concepto de mayor complejidad en la interpretación. O en el estupro, acceso carnal vía vaginal, anal, bucal a persona mayor de 14, menor de 18, siempre y cuando esté en las siguientes circunstancias, ¿o no? Cuarta, ¿qué es lo que podemos observar la cuarta? Abusar de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. ¿Se fijan? Es un elemento normativo cultural que es más complejo de interpretar. La brecha de interpretación es más compleja que en el caso de un concepto jurídico descriptivo. Y finalmente tenemos conceptos jurídicos indeterminados que requieren un criterio axiológico. ¿Y qué es la axiología? La filosofía de los valores. Donde podemos tener criterios morales absolutistas dentro de los parámetros kantianos o hegelianos, que se podrían sintetizar en la siguiente regla. Nunca es lícito matar a un ser humano inocente, pero nunca lo sería. O podría tener un criterio utilitarista, donde las prohibiciones morales son virtualmente absolutas dependiendo de las consecuencias, ¿o no? Si yo estoy a la deriva, ¿voy a matar por regla general en la sociedad si estoy en la situación de estos pobres náufragos? La regla general es que no. Pero estoy en una situación de extrema necesidad en la cual no tengo otra alternativa para sobrevivir. Pero un cálculo utilitarista, en base a los números,
negando la existencia de una prohibición moral absoluta y aplicando solamente una regla de oro, sería, en definitiva, determinar que es mejor que se salve un mayor número y que perezca uno, ¿no? Se salven 3 y muera uno, y no toda la tripulación. ¿Se fijan? Entonces el estado de necesidad es una de las normas más complejas de interpretación dentro del ordenamiento jurídico. ¿Por qué es tan interesante tratarlo? Si uno dice, ¿cuántas veces suceden este tipo de situaciones? Son muy pocas, porque ponen en juego, ¿qué cosa? Las categorías de la teoría del delito, las categorías de la imputación. Nos hacen pensar, reflexionar, cuáles son nuestros conceptos de antijuricidad, causales de justificación, causales de exculpación. ¿Se fijan o no? Entonces, por eso son tan importantes estos casos. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Londres? Y aquí viene la pregunta. La mayoría, ¿qué es lo que establece el jurado? Que en realidad son responsables de homicidio, la necesidad no podría amparar este tipo de situaciones y deben ser condenados, Dudley y Stephens, porque Brooks no participa. Participa del festín, pero no en la acción homicida. Él dice, no quiero matarlo. Deben ser condenados a la pena de muerte por el delito de asesinato, que en nuestro modelo es homicidio, pero en ese modelo anglosajón podemos observar la figura de asesinato. Bien. ¿Qué es lo que decide la reina? Conmutar la pena por 6 meses de prisión. Se apiada, en definitiva, pero son sancionados. ¿Ese criterio es un criterio utilitarista? Es un criterio moral absolutista. Nunca es lícito matar a un ser humano inocente. Ustedes se nutren de la carne de un grumete inocente. No le dan oportunidad de sobrevivir. Y aunque estén en una situación de extrema necesidad, la ley también se aplica a ustedes. Si bien ciertas veces pueden haber cosas inmorales, que no son ilegales, una separación completa se establece en la sentencia entre el derecho y la moral podría ser y tener consecuencias nefastas. ¿Que afectan qué cosa? El principio de la dignidad humana, que hemos visto durante el desarrollo de este curso, ¿no? En el primer curso, el curso del profesor Pablo Sánchez Hostis, el principio de la dignidad humana. Un caso complejo, ¿no? Lord Bacon, en esa época, también establece que la necesidad contiene un privilegio en sí mismo. Contiene un privilegio en sí misma, la necesidad. ¿Qué significa esto? Que la necesidad conoce 3 pilares: la conservación de la propia vida, la obediencia debida, o la obediencia en definitiva ante la ley, y también la obediencia ante la obra de Dios o de otro. Pero en el caso de la conservación de la propia vida, Lord Bacon, ¿qué establece? Si yo hurto en definitiva para poder alimentarme, eso no es constitutivo de delito. Es una especie física que en definitiva es un acto de virtud que busca preservar la propia vida. Y por eso la necesidad también tendría un privilegio que contiene en sí misma. También en el caso de un naufragio, si yo me apodero de una tabla y despojo a otro de esta, ese hecho en sí mismo para Lord Bacon no sería en sí misma un hecho homicida, aunque esta persona se ahogue. Pero es realmente complicado llegar a aseverar eso. Entonces podemos ver que el estado de necesidad es una institución sumamente compleja. Ahora, claramente el juicio del tribunal es respetar un principio moral absoluto. Nunca es lícito matar a un ser humano inocente, aunque sea en las situaciones de mayor o de extrema necesidad, en situaciones de extrema necesidad. Entonces podemos observar, en definitiva, este razonamiento, que es muy interesante. Ahora, considerando esto, vemos una segunda imagen que también se relaciona con esto. Este profesor es Robert Nozick, un profesor y filósofo de la Universidad de Harvard. En 1974 escribe el libro Anarquía, Estado y Utopía, una propuesta liberal que es una contraposición a la teoría de la justicia de John Rawls. Nozick, a propósito de este libro, hay un pasaje muy interesante que se puede citar en referencia a la discusión que ya estamos teniendo. Habla de restricciones indirectas a la acción. Y estas restricciones indirectas a la acción subyace un principio kantiano.
¿Cuál es ese principio kantiano? El principio kantiano es que los individuos son fines y no pueden ser instrumentalizados, usados sin su consentimiento para salvar incluso a otros. Esto tiene una relación directa con que el individuo es inviolable. Entonces la pregunta es, ¿puedo sacrificar a un individuo en aras del bien común? ¿Puedo sacrificar esta inviolabilidad por el beneficio del mayor número en una situación de estado de necesidad? El imperativo categórico, el segundo imperativo categórico de Kant, que es lo que establece, actúa de tal manera que trate siempre a la humanidad en tu persona como en la de cualquier otro, no solo como medio, sino siempre al mismo tiempo como fin. O sea, puedo instrumentalizar a otro, sí, pero no deja de ser un fin en sí mismo, siempre y cuando cuente con su autorización y su consentimiento. En definitiva, en eso se materializa la inviolabilidad. Por eso, todo aquel que quiera justificar una situación, por ejemplo, de antropofagia o matar a un ser humano inocente, establece Nozick, se tiene que hacer cargo de tres cuestiones. Uno, tiene que explicar por qué se deben rechazar las restricciones indirectas a la acción, es decir, este principio kantiano subyacente. Dos, debe explicar por qué existen estas restricciones indirectas, es decir, esta imposibilidad de instrumentalizar a otro en el beneficio de otros sin su consentimiento. Y tercero, reconociendo la separabilidad individual que existe entre las personas, es decir, que no pueden ser utilizados como recursos, de explicar por qué a una amenaza inocente, es decir, un no agresor, podría terminar en estos casos con su vida. Tendría que ser compatible esos elementos. Entonces Nozick, a través de eso, nos plantea diferentes casos. Otro caso de estado de necesidad, el escudo humano. ¿Qué pasa si viene un tanque agresor y hay un inocente amarrado a ese tanque? ¿Puedo destruir el tanque o no? Difícil de poder resolverlo. También otro caso, si tengo al hijo inocente de un terrorista que estoy buscando y que va a realizar un atentado grave contra la sociedad, ¿puedo torturar a ese hijo inocente del terrorista para saber dónde está su padre? Otra pregunta. Interesante. Y también los conflictos que hemos visto en clase, los conflictos también de permisión. Si yo le disparo a ese inocente que se encuentra amarrado al tanque, ¿me transformo en un agresor para con este? ¿Y este podría reaccionar contra mí? Pese a que yo soy víctima de la violencia de ese tanque. Todo ese tipo de problemas, si los queremos resolver, o aquel que se quiera hacer cargo de estas amenazas inocentes, que es lo mismo que pasa en estado de necesidad defensivo. Supongamos que el cerdo no es un animal, o sea, supongamos que el cerdo, en ese caso, no es la fuente de peligro, sino un ser humano inocente. Tendría que explicar cuál es el principio que me permite, en definitiva, en todos estos casos, resolver la cuestión y ser explícito en ello, ¿ya? Incluso Nozick establece un caso que es laboratorio, que es el caso en el cual un tercero arroja sobre nosotros, al final de un pozo, a un inocente. Si ese inocente decide intervenir en ese proceso causal, se transformaría en un agresor, porque nos va a matar al caer sobre nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si tenemos una pistola de rayos con la cual podemos disolver a aquel que va a caer sobre nosotros? Y con ese ejemplo, en realidad, es lo que se cuestiona también la idea, o uno puede cuestionarse esta idea de la restricción, de las restricciones indirectas en el ejercicio de una acción. El no vulnerar, el no instrumentalizar a un inocente sin su consentimiento. Porque de lo contrario, si no, tendríamos que aceptar de forma irremediable, ¿qué cosa? Nuestra muerte. ¿Ya? Bien. Ahora, el otro caso que podemos observar es un caso también de la Alemania nazi. En 1949, el Tribunal Superior de Justicia de la zona británica tuvo que resolver el siguiente caso. Hitler, el 2 de septiembre de 1939, toma la orden de terminar con la vida de todos aquellos enfermos mentales que se encontraban en diferentes instituciones psiquiátricas.
el criterio de él era terminar con todo aquel enfermo mental que no pudiera trabajar, pidiendo características de las enfermedades que padecía cada uno de estos pacientes, las enfermedades psiquiátricas. En 1941, el Ministerio del Interior decide que pueden ser excluidos de esta lista algunos enfermos mentales. ¿Cuáles? Los que tuvieran capacidades para el trabajo. Y en esto, por eso se llama el caso los psiquiatras del Reich, fueron designados dos psiquiatras para determinar quiénes iban a estar en esta lista e iban a ser reubicados para finalmente terminar con sus vidas y podían seleccionar. Bien, pues bien, en este caso los psiquiatras van contra las órdenes del régimen, siendo insubordinados, y deciden excluir de esta lista a la mayor cantidad de pacientes. ¿Qué pasó? Bueno, el caso llegó a este Tribunal Superior de Justicia de la Zona Británica en 1949, el 5 de marzo, y tuvieron que decidir. El jurado exime de responsabilidad a los psiquiatras por un estado de necesidad supralegal, es decir, sobre la norma. ¿Cuándo se da esta supralegalidad? En Chile se habla de supralegalidad, es decir, algo como un estado de necesidad que está sobre la norma. Bueno, sí, lo planteó Curie en su manual del 2005, antes del 10 número 11, se observa que observaba esta supralegalidad conectada a ¿qué cosa? Al 10 número 10, el ejercicio legítimo de un derecho de verbo oficio. O sea, totalmente coherente. ¿Se fijan o no? Como algo, un estado de necesidad que pudiera estar sobre la norma o supralegal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El fiscal apela a esta resolución y la Sala Penal del Tribunal de Justicia Superior de la zona de justicia de la zona británica decide rechazar este estado de necesidad justificante supralegal y aplica una excusa legal de carácter individual, más bien para poder eximir desde la inexigibilidad, eximirlos de responsabilidad. Ahora bien, en el caso, uno podría entender esta decisión, por ejemplo, de sacar a algunos enfermos, si es que, en definitiva, infringir la norma implica ¿qué cosa? La muerte, ¿o no? Pero hay antecedentes de Sergio Politov que establece respecto de este mismo caso que la consecuencia de no cumplir la norma solamente sería, en el caso de los psiquiatras, que estamos hablando de este caso de 1949, uno, perder en definitiva lo que ganaban, ser destituidos de su cargo, o una rebaja en su jerarquía dentro del régimen. Entonces, en realidad, Politov dice que no existía o desecha ese argumento de que frente a la infracción de la decisión de la autoridad pudiera llevar aparejada la muerte en definitiva de los psiquiatras, que podría permitirnos entender en definitiva el seleccionar y tratar de reducir la muerte del mayor número de personas. Bien, entonces estos tres casos son tres casos sumamente complejos que nos permiten entender cómo, por ejemplo, el estado de necesidad puede operar en situaciones límites. Y para poder comprender cómo esta disposición, siendo tan abstracta, es decir, contemplando un concepto jurídico indeterminado, requiere de un criterio axiológico del cual no podemos escapar. Puede ser un criterio moral absolutista, puede ser un criterio consecuencialista, pero si queremos respetar la dignidad humana y queremos respetar el principio de la dignidad humana, debemos también hacer alusión, desde mi parecer y la posición de la cátedra, más bien a un modelo kantiano. Es decir, en el cual se haga uso de estas restricciones indirectas a la acción y también del segundo imperativo categórico kantiano. Es decir, que actúes de tal manera que trates siempre a la humanidad, tanto en tu persona como la de otro, no solo como un medio, sino siempre al mismo tiempo como fin. La instrumentalización no se puede dar sin el consentimiento, en definitiva, de aquel que se va a haber visto afectado por la situación. Por ejemplo, el caso del naufragio hubiera sido diferente. Si alguien desea entregar su vida por el resto, a través de esta selección aleatoria, podríamos decir
que en realidad es una entrega heroica, en la cual no estarían cometiendo en definitiva homicidio. Sin embargo, en este caso existen dos sujetos, el capitán del barco y también el piloto, que deciden deliberadamente terminar con el más débil de los sujetos de la embarcación. Entonces tenemos una problemática que es sumamente difícil de resolver. Tenemos control de la situación. En la fase de valoración del hecho conforme a la norma que tenemos, puede ser la subsistencia de una norma prohibitiva, como puede ser el homicidio, y después tenemos la imputación jurídica, ¿cierto? Y en la imputación jurídica la pregunta es si es que están en una situación de estado de necesidad exculpante, que desde la vis compulsiva podría explicar el hecho excepcional de no sancionar. O podemos actuar de la forma en que lo hizo el tribunal. Es decir, hay control de la situación, hay una norma prohibitiva, pero no hay aquí se puede exigir actuar conforme a la norma. No sería un comportamiento supererogatorio. Es decir, aunque la situación sea extrema, tú no puedes terminar con la vida de un inocente. Y debe ser sancionado ¿con qué? Con la pena de muerte, pero que fue conmutada en definitiva por una pena de prisión de 6 meses. ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio en Chile? Si tuviéramos que hacer ese ejercicio en Chile, podríamos hacer la misma escala, pero tendríamos que hacer alusión a una eximente incompleta, ¿o no? Y la eximente incompleta en este caso sería un comportamiento antijurídico, pero que reúne, ¿qué cosa? El requisito esencial, es decir, una situación de peligro actual o inminente, estamos a la deriva, pero no se cumple con alguno del resto de los requisitos, ya sea con la cláusula de subsidiariedad, es decir, la selección del medio menos lesivo, o con la cláusula de proporcionalidad, es que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se pretende evitar. Y desde este criterio moral absolutista podríamos tener una eximente incompleta que ya sabemos cuál es el efecto en el ordenamiento jurídico chileno, que podría bajar incluso en 1, 2, podría bajar en 1, 2 o inclusive 3 grados la pena en referencia al artículo 11, número 1, en relación al artículo 73 del Código Penal. Bien, ahora, por ejemplo, en el caso volviendo al caso de Hitler, en este caso Ortiz de Urbina también trata ese tema. ¿Y cómo lo resuelve? Él lo resuelve desde un criterio consecuencialista, no moral absolutista. ¿Qué quiere decir eso? Que este consecuencialismo teleológico que aplica da prioridad ¿a qué cosa? Al número de agentes que se pueden salvar versus el número de agentes que van a morir. Si se puede salvar un mayor número, entonces esta acción podría justificarse bajo el estado de necesidad. Ni siquiera exculparse, sino que justificarse. Entonces, si se fijan, de una u otra forma, no es posible en estado de necesidad, ante un concepto jurídico indeterminado, saltar esta discusión axiológica. No es posible saltar esta discusión axiológica. Bien. Ahora, vamos a realizar una introducción al tiranicidio. Creo que la pausa, estamos, ya. Bueno, voy a dejar solamente una pequeña introducción. Ahora con posterioridad nos vamos a enfrentar con el caso del tiranicidio. Y vamos a analizar un caso más concreto que se observa en Chile, que es el caso de Karina Sepúlveda. Y vamos a hacer un análisis dogmático, jurídico, en referencia a los presupuestos del caso. Pero ahora vamos a ir a una pausa para después continuar a las 11, ¿no? Perdón, a las 10:30. Bien. Eso. Entonces vamos a hacer la pausa ahora. Ya.